Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 61. El Goliat negro. El piso 17 era diferente a cualquier otro nivel anterior. Ante ellos se extendía una vasta llanura abierta e infinita, tan ancha y desierta que no se divisaba ni un solo obstáculo. Parecía construida con un propósito, un escenario diseñado para albergar batallas a gran escala. O quizás, un espacio creado exclusivamente para albergar a la criatura conocida como el jefe de piso. Incluso las paredes eran distintas aquí. En lugar de la roca habitual, estaban hechas de un cristal reflectante que brillaba como vidrio pulido. Hermosas, sí, pero esa belleza encubría un peligro. Desde su lugar entre el grupo, Tsuna se quedó paralizado al ver una enorme sombra parpadear tras el cristal. La presión que lo invadió era inconfundible, pesada, sofocante, monstruosa. Era como si una montaña hubiera cobrado vida y le aplastara los hombros. Roar. El rugido surgió tras el muro de cristal, un grito bestial que hizo temblar el suelo. La onda expansiva se propagó, haciendo temblar la tierra como un terremoto localizado. Grietas partieron los muros de cristal, y desde su interior emergió una figura colosal recién desenterrada, recién nacida. No es un Goliat normal. Tsuna notó de inmediato que algo andaba mal: el color de su piel. El cuerpo de un Goliat normal era bronceado, casi terroso. Pero este era completamente negro. ¿Un Goliat mutado? ¿Como el que aparecía en la historia original? Sus pensamientos se arremolinaban. Esta vez no había dioses presentes, y aún así se había manifestado semejante anomalía. ¿Podría estar relacionada con la persistente anormalidad de la mazmorra? El enorme cuerpo del gigante se liberó del muro de cristal, paso a paso, con un estruendo ensordecedor. Una luz carmesí ardía en sus ojos mientras fijaba su mirada en la familia Loki, desatando otro rugido estremecedor. ¡Ah! La mirada de Findeimne se fijó en el monstruo. Un dolor agudo le punzó el pulgar: una señal, un instinto, un presagio. Aquella inquietud se intensificó. El cambio en la apariencia del Goliat tenía que estar relacionado con el comportamiento anómalo de la mazmorra. Una mano se posó en su hombro. Antes de que pudiera girarse, una voz familiar habló en voz baja. Es una situación anormal. Oír esa voz lo tranquilizó. Le confirmó que sus instintos no se habían embotado. Ese jefe de piso es sin duda parte de la anomalía, dijo Tsuna, sin apartarla. 1. Vista del monstruo. La mazmorra no cambia fácilmente. Es tan constante como los propios dioses. Pero cuando cambia, suele significar que algo grande está a punto de suceder. El color de la piel del Goliat cambió. Se siente más violento, más inestable, continuó Tsuna. Deberíamos observarlo primero. Apresurarnos podría causar problemas innecesarios. Tenía razón. Actuar a ciegas solo empeoraría las cosas. La expresión de Finn se tensó. Sus instintos le gritaban cautela, pero alguien tenía que ponerlos a prueba. Y esa tarea recaía sobre él, el capitán. Entonces yo haré el primer movimiento. Antes de que nadie pudiera protestar, Finn se lanzó hacia adelante como una flecha disparada. Su pequeña figura se volvió borrosa, desapareciendo de la vista mientras cargaba directamente contra Goliat. El monstruo reaccionó al instante. Alzó ambos brazos enormes por encima de su cabeza y luego los golpeó con una fuerza capaz de partir la tierra. Auge. El impacto provocó una red de grietas que se extendieron rápidamente por el suelo, una onda expansiva que se propagó como un tsunami de destrucción. Todo el piso se estremeció violentamente. El polvo envolvía el campo de batalla, cubriéndolo todo con una neblina marrón. Pero un instante después, un destello de movimiento la atravesó: una pequeña sombra que se arqueó en el aire antes de posarse sobre el enorme brazo de Goliat. SHHHK. La lanza de Finn se abalanzó, dejando una línea en la piel del monstruo. La sangre brotó, pero su expresión se volvió aún más grave. ¡Qué difícil! Incluso con un arma de primera categoría, cortarlo se sentía como apuñalar piedra. Aquella piel negra era mucho más densa que la de cualquier Goliat normal. Su defensa se había disparado. Roar. La boca de Goliat se abrió de par en par, y un círculo mágico brillante se formó antes de que Tsuna pudiera siquiera advertirle. De su brazo brotó una explosión ensordecedora. La explosión le desgarró la extremidad de un tajo, una herida que habría paralizado a cualquier criatura.
Pero ante sus ojos, la herida brilló con un aura roja, y en cuestión de segundos, la carne destrozada se reformó, intacta de nuevo. Regeneración rápida. 2. Roar. El Goliat rugió una vez más, inclinando su cabeza hacia el suelo y liberando ondas de energía sónica que desgarraron el polvo aún en suspensión. Un ataque mágico. Y autocuración. Tsuna entrecerró los ojos. Así que de verdad es el Goliat mutado de la historia. No esperaba enfrentarse a él tan pronto. Se acercó a Rivería y a Gareth, con voz tranquila pero seria. Rivería, Gareth. Los Goliath normales no tienen ataques a distancia, ¿verdad? Por supuesto que no. Rivería vaciló un instante, atónita ante lo que veía. Su mirada siguió el bombardeo de la criatura antes de responder finalmente, con voz tensa. Un Goliath normal no puede usar magia, y mucho menos regenerarse a esa manera. Si realmente posee ambas, entonces ningún grupo de aventureros de bajo nivel podría derrotarlo sin un hechizo de gran alcance y alto daño. Los ataques normales serían inútiles. Un monstruo tan enorme, con magia a distancia y regeneración acelerada era una combinación de pesadilla. Si todos los Goliath fueran así, las calles de Horario estarían medio vacías de aventureros. De acuerdo, gruñó Gareth, un Goliath que puede atacar desde lejos y regenerar heridas. Eso es extremadamente peligroso. A menos que alguien pueda asestarle un golpe devastador lo suficientemente fuerte como para anular su capacidad de curación, no hay forma de matarlo. Apretó los puños. Los aventureros de bajo nivel carecían de ese poder destructivo. Sin la fuerza para suprimir su regeneración, una batalla solo se prolongaría hasta que el agotamiento, o la muerte, acabara con ellos. No cabía duda al respecto. Esta era una situación anormal. 3. Capítulo 62. Muerte rápida. La fuerza del Goliat negro superaba con creces la de cualquier otro. Finn se liberó de la nube de polvo arremolinada, con la mirada fija en el monstruo que tenía delante. La criatura detuvo su ráfaga sónica y avanzó a grandes zancadas, lanzándose directamente contra él. Es rápido. A pesar de su enorme tamaño, la criatura se movía incluso más rápido que un Goliat normal. El ceño de Finn se frunció aún más. Gran poder de ataque, defensa monstruosa, magia de largo alcance, reflejos rápidos y regeneración acelerada. Esta criatura superaba con creces las capacidades de cualquier aventurero de nivel 4. Un hechizo de gran alcance y alto daño podría funcionar, siempre que pudiera superar la regeneración del Goliat. De lo contrario, la única opción era atacar directamente su piedra mágica. La mente de Finn repasaba a toda velocidad los cálculos, diseccionando cada debilidad que podía encontrar. En cuestión de segundos, había completado su análisis. Se detuvo en seco. Su pie izquierdo se deslizó hacia adelante, mientras su mano derecha cambiaba el agarre de la lanza. Inspiró profundamente. Luego gritó, canalizando toda su fuerza, y su magia de lanzamiento, que solo podía usar una vez al día, en el ataque. La lanza resplandeció con una luz azul. En el instante en que salió de su mano, rompió la barrera del sonido, cortando el aire y dirigiéndose directamente al pecho de Goliat. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Al percibir el peligro, Goliat rugió y levantó ambas manos en señal de defensa. Sonido metálico. El sonido del impacto resonó. Entonces la lanza atravesó sus palmas sin perder velocidad, perforando su cuerpo de lado a lado. La fuerza de penetración fue absoluta. El gigante se quedó paralizado en pleno movimiento, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de la realidad. En un instante, su imponente cuerpo se desintegró en cenizas blancas que se esparcieron por el suelo. Una enorme piedra mágica se estrelló con fuerza contra el suelo, dejando un pequeño agujero perfectamente redondo en su centro. Esa fue la herida mortal, el golpe que acabó con todo. Uf. Finn exhaló lentamente, liberando la tensión de sus hombros. La pelea había 4. Terminado. Aquí. Una voz familiar resonó. Cuando Finn se giró, Tsuna sostenía su lanza. Gracias, Tsuna. Finn la recuperó, con la mirada fija aún en la enorme piedra mágica. La situación anormal de la mazmorra incluso deformó al propio Goliat. Esto se está poniendo problemático. Un monstruo así le daría dolor de cabeza hasta al aventurero de primera clase. Yo diría que es más que un dolor de cabeza, respondió Tsuna. Si no hubieras usado toda tu magia de lanzamiento, tu lanza no habría tenido la fuerza suficiente para atravesar su cuerpo y alcanzar la piedra mágica que lleva dentro. Esas cosas son incluso más resistentes que el caparazón del monstruo. Finn suspiró. Sí, esa es la debilidad de los Payum.
No tenemos mucha fuerza bruta ni resistencia. Esa cosa tenía una defensa y regeneración increíbles. Cualquier herida normal habría sanado en segundos. Si no hubiera podido matarla de un solo golpe, no habría durado mucho. Era justo el tipo de enemigo al que Finn odiaba enfrentarse, monstruos capaces de resistir incluso los ataques más precisos. Una lucha prolongada contra algo así agotaría a cualquiera. En cuanto a fuerza bruta, Gareth probablemente podría igualarlo, reflexionó Finn. En cuanto a capacidad de remate, la magia de Rivería podría acabar con él de un solo golpe. Pero los ataques de Gareth no pueden superar su regeneración, continuó Tsuna, retomando la idea con fluidez. Y la magia de Rivería, aunque poderosa, requiere conjuros. Las ondas sónicas del Goliath la interrumpirían antes de que pudiera terminar. Su análisis fue preciso y profesional. Tsuna mantuvo la compostura al compararlos. Gareth poseía una fuerza bruta comparable a la de la bestia, pero no la velocidad suficiente para acabar con ella antes de que se curara. Rivería tenía una magia abrumadora, pero su tiempo de lanzamiento la hacía vulnerable. Finn asintió. Exacto. Cada uno de nosotros tiene sus limitaciones. Pero juntos, podríamos haberlo manejado mucho más fácilmente. Por separado, habría requerido mucho más esfuerzo derribar esa cosa. ¿Verdad? Sí. Tsuna asintió en voz baja. Los tres, Finn, Gareth y Rivería, se complementaban a la perfección. Cada uno destacaba en un área diferente, cubriendo las debilidades de los demás. Individualmente, su poder disminuía drásticamente. Juntos, eran una fuerza de la naturaleza. 5. Aunque ya hemos solucionado este problema, continuó Finn con tono cada vez más sombrío, si los propios jefes de piso se ven afectados por las anomalías de la mazmorra, entonces podríamos tener un problema mucho mayor entre manos. Ese pensamiento le revolvió el estómago. El Goliath negro ya había sido una pesadilla. Si más jefes de piso mutaban así, la situación podría descontrolarse. ¿Estás seguro de que la anfisbena de la gran cascada no ha reaparecido todavía? Preguntó Tsuna de nuevo. No, dijo Finn con firmeza. El gremio controla cuidadosamente los ciclos de regeneración. La familia Ishtar lo destruyó hace apenas una semana. No reaparecerá hasta dentro de 3 semanas. Antes de la expedición, Finn había confirmado el horario de aparición de cada jefe de piso. Goliath y Anfisbena eran objetivos frecuentes, uno marcaba el final de los pisos superiores, el otro, las profundidades de los niveles intermedios. Sus ciclos de aparición eran de los más precisos registrados en horario. No debería haber habido ningún error. En ese caso, decidió Finn, nos dirigiremos inmediatamente al siguiente piso seguro. Aún así, no puedo evitar preguntarme qué está sucediendo realmente en la mazmorra para causar este tipo de distorsión. Tsuna asintió, frunciendo el ceño. La situación le recordaba algo de las historias, pero en ellas, la mazmorra solo había reaccionado con tanta violencia después de que los propios dioses entraran en sus profundidades. Ahora bien, aquí no había dioses. Entonces, ¿qué había provocado una respuesta tan poderosa? Tendremos que esperar a la investigación, dijo Finn finalmente, apretando con fuerza su lanza. Pero quien quiera que haya causado esto. Pienso averiguarlo. 6. Capítulo 63. Las peores noticias posibles, ¿eh? ¿Finn ya lo mató? Tiona parpadeó, estupefacta. Sinceramente, había pensado que esta vez tendría la oportunidad de enfrentarse al jefe de planta. Idiota. Piensa por qué el capitán intervino de inmediato. En comparación con su hermana, demasiado optimista, Tione veía la situación con mucha más claridad. Ese Goliath era obviamente diferente. Las heridas que le infligió Finn sanaron casi al instante. Y por cómo su lanza apenas lo atravesó, la piel de esa criatura debía de ser increíblemente dura. Incluso un alma de primer nivel tuvo dificultades para penetrarla. Una piel tan dura, además de regeneración. La única forma de matar algo así es golpearlo con una fuerza abrumadora. Ni tú, ni yo, ni Bete juntos seríamos suficientes. Los penetrantes ojos de Bete se entrecerraron ligeramente, pero no replicó. El análisis de Tione era certero. Aquel Goliath mutado poseía un poder muy superior al nivel 4. No solo era más resistente, sino que su regeneración lo hacía prácticamente invencible para cualquiera que no fuera un aventurero de élite. Rivería, ¿qué opinas? Gareth se acarició la barba y se volvió hacia el elfo que estaba a su lado. Evolucionó hasta alcanzar un nivel mucho más peligroso de lo esperado. Para derrotarlo, al menos se habría necesitado a Tiona, Tione, Bete y Ice.
Sin Ice, la potencia de fuego combinada de las otras tres no habría sido suficiente para asestarle un golpe mortal. Esta situación anormal se estaba volviendo alarmantemente precisa en su escalada. Incluso Riveria tuvo que admitir que ni ella ni Gareth habrían podido con ese monstruo fácilmente. La rápida decisión de Finn fue la correcta, murmuró. Rivera no pudo evitar elogiarlo. Si Finn no hubiera actuado de inmediato para acabar con él, la pelea podría haberse prolongado con resultados desastrosos. En marcha. Nos dirigimos directamente a través de la gran cascada. Si el Goliath se vio afectado, no se sabe si la anfisbena también lo habrá sido. Muy bien, ya la oíste. Fuera de aquí. La familia Loki se movilizó al instante. El equipo de transporte recogió todos los objetos que soltó Goliath. No había necesidad de esconderlos. Su próximo destino era la planta segura del nivel 18 Rivirá. El grupo entró en Rivirá abiertamente, sin molestarse en ocultar su presencia. 7. En su día, el asentamiento había sido un bullicioso centro comercial, un refugio para aventureros y el mayor mercado subterráneo de la mazmorra. Allí se vendían materiales de las profundidades que no podían extraerse a la superficie, aunque con grandes pérdidas. Aún así, sin ese comercio, Rivirá habría desaparecido hace mucho tiempo en lugar de ser destruida y reconstruida repetidamente. Pero ahora, el lugar era un desastre. Las calles de piedra estaban destrozadas, muchos edificios con enormes agujeros remendados con toscas tablas de madera. Los aventureros se alineaban en las calles, martillando reparaciones improvisadas. El progreso era decepcionante, por decirlo menos. No es de extrañar que Rivirá no hubiera podido organizar un equipo para enfrentarse al Goliath. Toda la planta segura aún apestaba a destrucción. Dado el curso que había tomado la situación anómala de la mazmorra, el colapso de Rivirá podría haber sido la única razón por la que alguien había sobrevivido. Si hubieran enviado un equipo a luchar contra ese Goliath mutado, los habrían aniquilado. Incluso Finn se vio obligado a matarlo de un solo golpe decisivo. Los aventureros comunes, la mayoría más débiles que Tiona, no habrían tenido ninguna oportunidad. Familia Loki. Es la familia Loki. Su llegada causó revuelo de inmediato. Los aventureros que se encontraban cerca no tardaron en percatarse del peculiar grupo y de la enorme piedra mágica cargada en uno de sus carros. Ese ruido de antes debió de ser Goliath. Era de esperarse que fueran ellos. Solo la familia Loki podría derrotarlo tan rápido. Los temblores provocados por la furia de Goliath se sintieron hasta la planta segura. Era imposible ocultar un suceso así. Los jadeos y vítores de los espectadores inundaron al grupo. Todos en la familia lo sintieron ese destello de orgullo y calor en el pecho. No fueron ellos quienes asestaron el golpe mortal, pero aún así compartieron la gloria. Esa gloria fue parte de lo que impulsó a la familia Loki hacia adelante. Una ascensión sin fin, impulsada por el orgullo y la búsqueda de la fuerza. La mirada de Tsuna recorrió los rostros sonrientes a su alrededor. Cada miembro lucía orgulloso, radiante de emoción por pertenecer a la familia Loki. Aquello le recordó que la gente se convertía en aventurero por diferentes motivos, y que esos motivos moldeaban los caminos que elegían. La trayectoria de la familia Loki fue una de ambición atraer a los capaces, impulsándolos siempre hacia la cima. 8. Oye, Finn, ¿cuánto tiempo? Una voz ronca se abrió paso entre el ruido. Tsuna se giró y vio a un aventurero tuerto que se adelantaba para bloquearles el paso. Por la familiaridad de su tono, él y Finn se conocían. Bors. Sí, hace tiempo, respondió Finn con una leve sonrisa. Parece que las cosas han estado difíciles por aquí, Rivirá sigue con escasez de personal. Nos quedamos cortos, admitió Bors. Pero gracias a vosotros, ya no tendremos que preocuparnos por ese Goliath. Finn captó el tono sutil de su voz y arqueó una ceja. Parece que ya sabías del estado de Goliath. Sí, dijo Bors, sin molestarse en negarlo. Respiró hondo y añadió, hay algo que deberías oír. La expresión de Finn se endureció de inmediato. Últimamente, la mazmorra se ha vuelto más inestable, sobre todo en las profundidades. Quizás no sea tan evidente en la superficie, pero los pisos intermedios han sido una pesadilla. Rivirá se vio invadida por ello. El número de monstruos se disparó de forma desmesurada. Hizo una pausa, con voz sombría. Comenzó hace aproximadamente una semana. Al principio, lo logramos. Pero luego, durante los 2 brotes siguientes, las cifras se duplicaron. Nos dimos cuenta de que no podíamos resistir y tuvimos que replegarnos a la defensiva. Por eso Riviera volvió a caer. Finn asintió lentamente. Esa fue la decisión correcta.
Así fue. Intentar resistir semejante embestida antinatural habría sido un suicidio. La retirada preservó las pocas fuerzas que le quedaban a Riviera. Bors negó con la cabeza. No existe tal cosa como una decisión correcta. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Se irguió, clavando su único ojo bueno en el de Finn. Y no bromeo cuando digo esto. Escucha con atención. Hace una semana, uno de nuestros grupos fue a la Gran Cascada a realizar una expedición de recolección. Mientras estaban allí, encontraron algo. Algo que no debería haber sido posible. A Finn se le hizo un nudo en el estómago incluso antes de que pudiera pronunciar las palabras. Esa cosa, dijo Bors en voz baja, parecía haber vuelto a la vida. Finn palideció. Las palabras le impactaron como un martillo. La peor noticia posible. 9. Capítulo 64. Descenso al piso 27. En la situación actual, donde aún no comprendemos la causa de la anomalía de la mazmorra, no es prudente enfrentarse directamente a un jefe de piso. Si el propio jefe, como el Goliat, se ha visto afectado por la anomalía, las cosas podrían complicarse mucho. ¿Verdad, Finn? Tras explicar la situación, Tsuna se giró hacia Finteimne, que estaba a su lado. Tienes razón. Para evitar enfrentamientos con el jefe de planta, hemos cambiado a un modo de operación evasivo. En ese caso, mis marionetas de afuera deberían ser suficientes. ¿Por qué viniste conmigo a la dimensión alternativa? Porque no conoces la distribución del piso. Necesitas que alguien te guíe. ¿Necesito un guía? Pensó Tsuna con ironía. No estaba tan indefenso. Es cierto que le faltaba fuerza en combate, pero no era como si no pudiera orientarse en la mazmorra. Encontrar la escalera que bajaba 3 pisos no era un problema para él. ¿O prefieres que te acompañe Rivería? ¿Rivería? La expresión de Tsuna se transformó en algo complejo. Por un segundo, se preguntó si Finn estaba bromeando. Si se sentara a mi lado, probablemente empezaría a darme una conferencia sobre la historia élfica. Seguro que esa historia es gloriosa para los elfos y todo eso, pero para mí sonaría como una nana. A Finn se le crispó la boca. No podía negarlo, Rivería desprendía ese aire demasiado serio y erudito. Las razas longevas siempre tenían esa aura de historiador antiguo, aunque jamás se atrevería a decírselo delante de ella. Entonces, ¿a quién de la familia aprecias más? Como la mayoría, probablemente Loki. ¿Loki? Finn parpadeó, sorprendido. Había esperado que Tsuna dijera Tiona. ¿Porque ella te acogió? Más o menos. No se enfadó ni siquiera después de que me lanzara desde el cielo a su bañera y, viera más de la cuenta. Simplemente decidió que me quedara. Aunque, sinceramente, pude sentir que lo que realmente le llamó la atención entonces fue su curiosidad por mí. Los dioses siempre sienten curiosidad por lo desconocido, dijo Finn con un suspiro. Alguien como tú, con circunstancias tan inusuales, sin duda despertaría su interés. Sobre todo porque estamos hablando de esa diosa, Loki. La curiosidad de los dioses por lo desconocido era algo que los mortales apenas podían imaginar. El hecho de que sellaran su poder divino solo para descender 10 al mundo inferior lo decía todo. Su sed de novedad era insaciable. Ante alguien que literalmente cayó del cielo, repleto de misterios, esa curiosidad solo se saciaría una vez que se desvelaran todos los secretos. Menos mal que te caíste en la bañera de Loki. Si hubiera sido la de otro dios, la situación podría haber sido mucho peor. Finn lo decía en serio. Comparada con la mayoría de las deidades, Loki era bastante normal, sobre todo cuando hablaba en serio. Sí, yo también lo creo. Tsuna asintió. En su mente, imaginó a algunos de los otros dioses. La mayoría eran excéntricos hasta el punto de ser irredimibles. Solo unos pocos, como el herrero Hefesto o la íntegra Astrea, podían considerarse remotamente normales. Entre los anormales, Loki era sin duda el más cuerdo. Mientras tanto, el muñeco de Tsuna ya había atravesado el gran laberinto del árbol y entrado en la zona de la gran cascada. Dentro de la dimensión alternativa, tanto Tsuna como Finn agudizaron su concentración. Estamos aquí. Sí. El rugido de la cascada ahogaba casi cualquier otro sonido. Lo primero que llamaba la atención al entrar en la zona de la gran cascada era la imponente cascada que se extendía por los pisos 25, 26 y 27, una colosal maravilla natural de la mazmorra. Pero aparte del estruendo de la cascada, no había nada. Ningún otro sonido. Era extraño. Finn frunció el ceño. Ningún ruido extraño. ¿Se han escondido los monstruos? Es muy posible.
Ya hemos confirmado que la anfisbena ha reaparecido. Con un jefe de piso presente, su enorme presencia obligaría a los monstruos más débiles a esconderse. Tsuna expresó su teoría. Finn apoyó la barbilla en una mano, reflexionando, y luego asintió levemente. Tiene sentido. Es raro que un jefe de piso comparta su piso con otros monstruos. Solo la anfisbena de la Gran Cascada se mueve libremente por varios niveles. La mayoría de los demás gobiernan un solo piso. Por eso rara vez podemos observar cómo reaccionan los monstruos normales ante la presencia de un jefe. Pero si lo pensamos en términos del reino animal, las criaturas más débiles siempre se esconden cuando aparecen depredadores más fuertes. En ese caso, la anfisbena probablemente esté enroscada en algún rincón de la Gran Cascada, esperando a que los aventureros caigan directamente en sus 11 fauces. Esa conclusión hizo que Tsuna suspirara aliviado. Menos mal que puedo enviar a mis marionetas por delante. Si toda la familia hubiera entrado primero, quién sabe cuántas bajas habríamos sufrido. De acuerdo. Menos mal que tienes marionetas. Finn estaba igualmente agradecido. Cualquier aventurero que pusiera un pie allí ahora correría grave peligro, excepto las marionetas de Tsuna, por supuesto. Sobre todo porque estaban equipadas con dispositivos de ocultación que el propio Tsuna había fabricado. En ese instante, la marioneta llegó al borde de la inmensa cascada que se extendía a lo largo de 3 niveles. Al mirar hacia abajo, ni siquiera podía ver el fondo. La profundidad era inimaginable. Cada nivel inferior de la mazmorra era exponencialmente mayor que el superior. Al llegar al piso 18, era casi tan vasto como todo horario. La gran cascada se extendía aún más profundo, por lo que ver el piso 27 desde el 25 era prácticamente imposible. Descender por la vía normal llevaría una eternidad. Tsuna, observando la proyección de la escena en la dimensión alternativa, calculó mentalmente el tiempo. Necesitaban una forma más rápida de llegar. Finn, conoces la salida del piso 27, ¿verdad? Sí, lo hago. Entonces usemos el método sencillo para llegar allí rápidamente. Un limo carmesí surgió del suelo, avanzando rápidamente unos 200 metros. Al alcanzar la distancia indicada, su cuerpo comenzó a brillar intensamente, cruzando entonces un umbral crítico. Un destello cegador apareció. Entonces auge. La explosión rompió en un instante el opresivo silencio de la planta. Un rugido estridente resonó desde las profundidades, seguido de un violento temblor que sacudió la tierra. Desde debajo de la cascada, un enorme dragón de 3 cabezas, con el cuerpo cubierto de brillantes escamas azules, surgió hacia arriba, estrellándose directamente contra el pasillo del piso 25 y bloqueando todas las rutas de acceso. Ahora es nuestra oportunidad. Salta. Los ojos de Tsuna se iluminaron. Inmediatamente ordenó a la marioneta que saltara del acantilado, cayendo en picado hacia el piso 27. 12. Capítulo 65. Si no puedes aceptarlo, cámbialo. La marioneta se precipitó rápidamente por el aire, su presencia ya disminuida hasta el punto de que ni siquiera la anfisbena la notó en absoluto. Uf. Justo antes de aterrizar, el anillo en la mano del títere parpadeó y se formó un colchón de viento debajo, frenando la caída y depositándolo suavemente en el suelo. ¡Oh! ¡Qué buena función! Una barrera de viento que se forma justo antes del impacto para evitar el daño por caída. Muy ingenioso. Finn no pudo evitar admirarlo. Pequeños aparatos como estos a menudo resultaban invaluables en momentos críticos. Si tus creaciones pudieran funcionar sin tu control directo, estoy seguro de que Festo estaría deseando reclutarte. Finn hacía tiempo que había descubierto que las habilidades de Tsuna aún no podían actuar fuera de su campo de visión. Por eso les había dado a Ice y a los demás herramientas ajustables manualmente en lugar de construcciones autónomas. La diosa de la forja probablemente tendría un dolor de cabeza tremendo si me tuviera entre ceja y ceja, dijo Tsuna con una media sonrisa. Mi habilidad ignora por completo el concepto de creación. Simplemente imagino lo que quiero que haga un monstruo, y se manifiesta. Mi compatibilidad con ella. Sí, es pésima. No necesitaba pensar mucho para darse cuenta de que su poder chocaba con los ideales de Hefesto en todos los sentidos. Sinceramente, no es solo ella. Cualquier familia cuyo negocio se base en el comercio probablemente me odiaría. Mi habilidad destruye por completo su modelo de negocio. Buen punto. Finn lo imaginó Tsuna creando monstruos sin esfuerzo con su imaginación, mientras que los comerciantes familias trabajaban incansablemente para obtener ganancias. El contraste era absurdo.
Con un poder así, cualquier economía basada en el esfuerzo se derrumbaría al instante. Tsuna, tus monstruos realmente pueden mantener su forma y función, e incluso ser utilizados por otros. Tsuna respondió sin titubear. Absolutamente. Cada Sacred Gear se adaptaba a la voluntad de su portador, remodelándose según la intención del usuario. 13. Fin, ¿cuánto tiempo llevo siendo aventurero? ¿De verdad crees que ya domino todas mis habilidades? Por mucho que esperes de mí, no puedo ser perfecto en tan poco tiempo. Fin rió suavemente. Es que me cuesta verte como un novato, ¿sabes? El creador de Aniquilación le había otorgado a Tsuna demasiado poder y versatilidad. Incluso él tenía que admitirlo, ya no parecía un novato. Tsuna negó levemente con la cabeza, pero no replicó. Él alzó la vista. El jefe de piso seguía arriba. Parecía no haberse percatado de sus movimientos. Tsuna dejó escapar un suspiro de alivio. Era la primera vez que usaba su habilidad de ocultación frente a un jefe de piso mutado, y le preocupaba que no funcionara bien. Supongo que le había dado demasiadas vueltas. Aún así, debían salir de la gran cascada lo más rápido posible. Tsuna controló su respiración y se concentró de nuevo. Fin, guía el siguiente camino. Sí. Sigue avanzando siguiendo la corriente del río. Hay una pendiente más adelante donde el agua baja con fuerza. La entrada al siguiente piso está justo al lado. Tras comprender la ruta, Tsuna controló a su marioneta para que avanzara. A través de la visión de la dimensión alternativa, podía ver innumerables monstruos acechando en las sombras, esperando en silencio como cazadores listos para atacar. Si luchamos aquí, probablemente la anfisbena nos perseguiría por la espalda, ¿verdad? Una gota de sudor frío le recorrió la nuca a Tsuna. Los pisos intermedios estaban plagados de lo que él solo podía describir como sistemas de alarma andantes. Este tipo de situaciones ocurren sobre todo en los pisos intermedios, explicó Finn. Una vez que llegas a los niveles inferiores y profundos, los monstruos ya no se esconden. Simplemente te atacan directamente. Con solo escucharlo, Tsuna pudo comprender la brutalidad de las expediciones en primera línea. Los aventureros vivían constantemente al borde de la muerte, atrapados en un vals sin fin con los monstruos. Los que están en primera línea lo pasan realmente mal, ¿eh? Es normal. La mazmorra no es un lugar de vacaciones. Aquí abajo, la vida y la muerte son compañeras constantes. En un momento estás charlando con un amigo, al siguiente ha desaparecido, devorado por un monstruo. Ante eso, Tsuna guardó silencio. Sabía que Finn no bromeaba. La mazmorra nunca había sido un lugar amable. 14. Las historias que había oído o leído antes siempre habían ocultado la crudeza, filtrada para obtener aprobación, suavizada para el público. La realidad era mucho peor. Finn notó su silencio y se giró hacia él. ¿No puedes aceptarlo? Sí. Supongo que no. Soy un tipo normal de un mundo seguro. Si alguien con quien acabo de hablar muriera delante de mí, y lo aceptaría fácilmente, probablemente me volvería loco. Finn asintió levemente. No lo consideraba una debilidad. Era normal. Cualquiera que pudiera aceptar semejante pérdida con tanta calma sería el extraño. Ni siquiera los aventureros más veteranos se acostumbraban a ello. Si no puedes aceptarlo, dijo Finn en voz baja, entonces cámbialo. Pronunció esas palabras como si fueran obvias. En este mundo, si algo no se podía aceptar, entonces había que cambiarlo. Nosotros tampoco podemos aceptarlo del todo. Cada muerte nos afecta profundamente. Por eso avanzamos con cautela, paso a paso. Podríamos ir más rápido, claro, pero más rápido significa menos seguridad. Nuestra fuerza no es muy grande, así que sobrevivimos manteniéndonos unidos y avanzando poco a poco. Tu llegada. Cambió eso, aunque solo sea un poco. Tu habilidad encaja a la perfección con la mazmorra. Nos ha ayudado a acelerar el ritmo. Cámbialo. Las palabras resonaron en la mente de Tsuna. Permaneció en silencio un rato, y finalmente levantó la cabeza. No sé si realmente puedo cambiar este mundo. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras la mazmorra se traga a la gente que me importa. Finn sonrió, cálida y sincera. Esa es una buena respuesta. 15. Capítulo 66. ¿Un dios? ¿O la facción oscura? Llegaron a la pendiente que Finn había mencionado, el punto donde finalmente terminaba la corriente de la gran cascada, cuyas aguas fluían hacia un estrecho canal excavado en la pared de la mazmorra. Tsuna se percató enseguida de que la pendiente no era grande.
No era un enorme pozo, sino más bien un curso de agua incrustado en la roca, que se perdía en lo desconocido. No sabía a dónde iba el agua, pero una cosa estaba clara: caer dentro sería una pesadilla. Tras pensarlo un momento, Tsuna decidió no investigar más. Los secretos de la mazmorra no eran algo que necesitara desentrañar ahora. Ya habría tiempo para eso. Se giró y continuó hacia la zona segura en el piso 28. Más allá de la opresiva penumbra azul de la gran cascada se extendía una llanura amplia y brillante de reluciente piedra blanca. Solo había un camino que conducía a la platier. Entre este y los muros circundantes se abría un inmenso abismo, tan profundo que ni siquiera la luz alcanzaba el fondo. Probablemente fue esta barrera natural la que convirtió la zona en un piso seguro. Al emerger de la dimensión alternativa, Tsuna y Finn pisaron tierra firme. Esta instalación es mucho más sencilla que la del piso 18, dijo Tsuna, escaneando el enorme hueco. Sí. En el piso 18 no hay nada tan obvio. No puedes confiar en grietas como esta para evitar que aparezcan monstruos. Finn asintió. Es simple pero efectivo. Cuanto más profundo bajas, más peligrosos se vuelven los monstruos. A veces, sin embargo, el problema no es que aparezcan de las paredes, sino que inundan tanto los pisos superiores como los inferiores. Señaló el túnel por el que habían venido y la salida que conducía más abajo. La plataforma central es un buen lugar para descansar, sin duda. Pero si los monstruos empiezan a entrar a raudales por ambos lados, este lugar deja de ser seguro muy rápidamente. Estar atrapado por ambos extremos, ¿eh? Tsuna estudió las dos entradas. Si los monstruos atacaban desde ambos lados, la zona segura del medio se convertiría en una trampa. La muerte llegaría más rápido que cualquier aparición repentina en la pared. ¿Con qué frecuencia ocurre eso? 8 veces, dijo Finn en voz baja. No necesitaba recordar cada incidente al detalle. Ya los tenía grabados a fuego en la memoria. Más de una vez, habían 16. Escapado con vida por los pelos. ¿El no haber tenido ese tipo de experiencia les afecta más adelante? Preguntó Tsuna. Finn le lanzó una mirada. Tsuna, ¿crees que necesitamos que la mazmorra nos dé lecciones durante nuestro tiempo libre? Ninguna familia, ni ninguna persona, quiere ganar experiencia en un piso seguro. Nadie quiere enfrentarse a la crueldad de la mazmorra cuando se supone que está descansando. Suspiró y miró a su alrededor. La zona era una amplia llanura, con hierba verde y suave bajo sus pies y algunos árboles dispersos en los bordes. Pero no había mucha cobertura ni refugio. No hay dónde instalar nada. ¿Puedes abrirlo aquí? Ningún problema. Tsuna asintió y puso la mano en el suelo. Con un rápido movimiento, abrió una grieta en el espacio, la entrada a su dimensión de bolsillo. Incluso el suelo firme puede servir de entrada. Simplemente resulta un poco incómodo salir de él. Finn observó cómo la tierra se ondulaba como una tela. La herramienta que abrió el portal espacial era realmente extraordinaria. Incluso distorsionaba el material circundante. Los dos entraron. Dentro del espacio dimensional, el resto de los miembros de la familia Loki esperaban cerca de la entrada, sentados en tenso silencio. Capitán. Todos se pusieron de pie en el momento en que vieron a Finn. Finn se frotó las sienes con impotencia. Se preocupan demasiado. Estamos bien. Siéntate. Los miembros se relajaron y volvieron a sus puestos. La habilidad de Tsuna es incluso mayor de lo que esperábamos. No hubo ningún problema. Sus marionetas atravesaron la gran cascada sin ser detectadas por el jefe de piso. Ahora estamos a salvo en la zona segura del piso 28. Finlandés. Rivería, sentada cerca del frente, levantó ligeramente la mano. Sobre la anfisbena, ¿estás absolutamente seguro de que no te equivocas? Estoy seguro de que. Finn asintió y describió la forma mutada de la criatura tal como la había visto antes. La condición de la anfisbena es tal como sospechábamos. Es casi idéntica a la 17. Del Goliath negro, reaparición prematura, mutación, todo influenciado por la propia mazmorra. Ya veo. Murmuró Rivería. Su expresión no reflejaba sorpresa. Ya lo sospechaba. Si eso era cierto, entonces la anfisbena, al igual que Goliath, sin duda se había vuelto más fuerte. Al tomar como referencia el nivel de poder del Goliath negro, Rivería pudo calcular aproximadamente cuánto más fuerte debía haberse vuelto la anfisbena. A juzgar por el caso del Goliath, dijo con gravedad, la fuerza base de la anfisbena probablemente ha aumentado un nivel, y con el agua en su hábitat, gana otro. Eso la sitúa en el equivalente a un jefe de piso de nivel 7.
Solo pensarlo le provocó un escalofrío. En cuanto a si la gran cascada aún tenía agua. Eso ni siquiera se planteaba. El entorno entero favorecía a la criatura. La mutación de la mazmorra había creado las condiciones perfectas para ella. Pero aún había algo que no lograba comprender. ¿Por qué la anormalidad de la mazmorra es tan grave esta vez? Está afectando a los jefes de piso, incluso provocando reapariciones prematuras. ¿No es eso demasiado cruel con los aventureros? La habitación quedó en silencio. Todos tenían la misma pregunta, pero nadie tenía la respuesta. Los ojos de Tsuna recorrieron al grupo antes de bajar la mirada, sumido en sus pensamientos. La mazmorra debe tener una razón para mutar así. En la historia que recuerdo, el Goliat negro nació porque un dios entró en la mazmorra. La mazmorra reaccionó a esa intrusión, manifestando su hostilidad hacia la divinidad. Pero esta vez, es poco probable. La mutación comenzó hace una semana. Si un dios hubiera entrado en la mazmorra, el gremio ya lo sabría. Urano, quien vela por el equilibrio de la mazmorra, habría actuado de inmediato. Si los dioses no están involucrados. Entonces la única explicación restante es la facción oscura. Aparte de los propios dioses, los únicos capaces de sembrar el caos en la mazmorra eran los Evilus, los restos de la facción oscura. Si son ellos, sus motivos son obvios. Pero, ¿acaso no fueron exterminados hace 1000 años? Si aún están activos aquí abajo, ¿qué estarán planeando exactamente? 18. Capítulo 67. Una extraña súplica de ayuda al final, su discusión sobre la malicia de la mazmorra no llegó a ninguna parte. No por falta de esfuerzo. Sin una sola pista, ni siquiera Sherlock Holmes habría podido resolverlo. No lograron llegar a una conclusión, pero al menos acordaron un plan: seguir explorando las plantas inferiores y buscar cualquier cosa inusual. Ese fue el único resultado práctico de la reunión. Uno a uno, todos regresaron a sus habitaciones. Tsuna no fue la excepción. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, una extraña voz resonó débilmente en su oído. Por favor. Salva a mí. Hijo. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Tsuna abrió los ojos de golpe. Se incorporó en silencio, escuchando. Por favor. Guarda. Confirmado. No es una alucinación auditiva. Respiró hondo. En el momento en que intentó concentrarse en el sonido, 900. El susurro se desvaneció por completo. ¿Eh? ¿Ya se fue? Frunció el ceño ligeramente. La voz pertenecía a una mujer. En un mundo lleno de dioses y diosas, solo una deidad tendría el poder de transmitir su voz de esa manera. Pero ¿cómo había llegado su voz hasta mí en concreto? No podía saberlo. Sin pistas, no había nada que analizar. Sin embargo, había algo que sí sabía: si la voz de una diosa llegaba hasta él, probablemente era debido a su naturaleza única. Y a que sus hijos estaban en algún lugar cercano. ¿Podría la súplica de ayuda de esta diosa estar relacionada con las anomalías actuales de la mazmorra? Parece que tendré que investigar antes de sacar conclusiones precipitadas. ¿Debo llegar a Finn y a los demás? Tras un breve instante de reflexión, Tsuna negó con la cabeza. No. No puedo asegurar si esa voz era una auténtica llamada de auxilio o una trampa. Si esta súplica es una trampa, involucrar a Finn y a los demás sería una imprudencia. Además, mis habilidades hacen que el reconocimiento en solitario sea mucho más eficiente. Mientras permanezca oculto en la dimensión alternativa, no seré un objetivo. Aún así, por precaución, primero usaré mis ojos para recabar información. Una vez que confirme la situación, dejaré que Finn y los demás intervengan. 19. Alzó la mano y una de sus marionetas apareció justo fuera de su lugar de descanso. Con un ligero toque en la medalla de su pecho, la marioneta se desvaneció en el aire. Piso 29, Barranco de la Jungla. Se parecía a una selva tropical, húmeda y calurosa, lejos de ser ideal para la habitación humana, pero perfecta para todo tipo de pequeñas criaturas. La marioneta permanecía de pie en la entrada, mirando hacia abajo. La espesa jungla temblaba levemente. El vaivén de las copas bastaba para insinuar el peligro que acechaba debajo. Y no solo el peligro, la inmensidad del espacio era abrumadora. Se extendía tanto que ni siquiera se podía ver el final. Tsuna apoyó la barbilla en la mano. Apenas llegamos a los pisos inferiores, y ya es así de enorme. ¿En serio, cómo hicieron Finn y los demás para llegar al piso 50? No pudo evitar sentirse impresionado por su habilidad. Bueno, si no quiero depender de ellos para que me guíen, tendré que hacer un poco de trampa. El mejor explorador entre los monstruos.
Duende del viento. Una diminuta criatura alada apareció junto a la marioneta. Un ser apenas del tamaño de la palma de la mano, delicado como un hada. El espíritu del viento extendió los brazos, e incontables corrientes de aire se doblegaron a su voluntad, barriendo velozmente todo el piso. Todo lo que tocaban esos vientos se proyectaba directamente en la visión de Tsuna. En cuestión de segundos, el camino al siguiente piso quedó al descubierto. Lo encontré. La marioneta comenzó a moverse inmediatamente a gran velocidad. El espíritu del viento alzó la mano de nuevo, conjurando un par de alas forjadas por el viento en la espalda de la marioneta, permitiéndole alzar el vuelo. En lugar de abrirse paso a través del denso bosque, simplemente voló directamente sobre él. Un método a la vez irrazonable e increíblemente eficiente. Pero al llegar a la escalera que conduce al piso 30, la marioneta se detuvo. La entrada al piso 30 ha sido enterrada. Tsuna respiró hondo. Es artificial. Alguien lo derrumbó deliberadamente para atrapar a quien esté dentro. Así que la voz de la diosa no era una trampa después de todo. Si lo fuera, no habría razón para sellar el piso 30 de esta manera. La posibilidad de que la declaración fuera una artimaña se redujo a cero. En ese caso, la pregunta es quién está detrás de todo esto, provocando tal 20. Caos que incluso la propia mazmorra está reaccionando violentamente. Una onda oscura se extendió detrás del títere, y de ella emergió una enorme mano negra que se estrelló contra el pasaje sellado con un único y devastador golpe explosivo. Las rocas que bloqueaban el camino fueron destruidas instantáneamente y la entrada se reabrió. La marioneta avanzó y se encontró con un mar carmesí. El otrora frondoso bosque estaba envuelto en llamas, y un denso humo negro se acumulaba contra el techo. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba ardiendo el fuego, pero los daños eran catastróficos. Este piso ha quedado completamente destrozado. Sin hacer suposiciones, Tsuna ordenó de inmediato al espíritu del viento que enviara ráfagas por la zona, buscando cualquier movimiento. Sin su ayuda, habría sido casi imposible identificar algo en aquel infierno. Pero el fuego había calentado el aire en exceso, dificultando el control del viento. Aún así, tras varios instantes. Los tengo. Un grupo de figuras apareció ante la vista del espíritu vestidas completamente de negro, con capas y capuchas, cada una con objetos rojos, parecidos a cristales, colgando de sus cinturones. Al frente se encontraba un ser felino que blandía un látigo, con el rostro deformado por una sonrisa demente. La locura en sus ojos bastó para que Tsuna supiera que no estaba cuerdo, aunque su cuerpo confirmaba una cosa: seguía siendo humano. Aventureros en la mazmorra. Todos vestidos de negro. Un hombre gato enloquecido con un látigo. Y cerca, un grupo de aventureras brutalmente heridas. La facción oscura, ¿eh? Parece que mi suposición era correcta. O un dios entró en la mazmorra, o Evilus está causando problemas aquí abajo otra vez. La facción oscura nunca hace nada decente, murmuró Tsuna, negando con la cabeza. Pero al medir la distancia entre ambos grupos, se detuvo. Un momento. Hay espacio entre ellos. La facción oscura no está atacando a las mujeres. Mantienen la distancia. Entonces, ¿quién hirió tan gravemente a esos aventureros? La respuesta se reveló un instante después. Una criatura salió arrastrándose de detrás de las llamas, un dragón marchito y esquelético. Sus extremidades eran delgadas y quebradizas, su cuerpo casi enteramente huesos. 21. Tsuna parpadeó sorprendido, luego dejó escapar un suspiro silencioso. Así que eres tú. 22. Capítulo 68. La familia Astraea. Justo cuando el dragón esquelético se abalanzó sobre la marioneta, una enorme mano negra surgió de la onda que había detrás y le atrapó una de las patas delanteras. Con un solo golpe, la fuerza abrumadora lanzó al dragón por los aires. Objetivo fijado. La atención de Tsuna se centró en la posición de la facción oscura. La gigantesca mano negra se extendió aún más y, con brutal precisión, lanzó al dragón directamente hacia el grupo vestido de negro. Al instante siguiente, tanto la marioneta como la mano desaparecieron en la dimensión alternativa. Desde aquel espacio oculto, Tsuna nos movió de inmediato. Simplemente observó a través de los ojos del títere cómo el dragón se estrellaba y comenzaba a arrasar las filas de la facción oscura. Como era de esperar del limpiador de la mazmorra. Aunque intenté ocultar mi presencia, se dirigió directamente hacia mí en cuanto aparecí. Frunció ligeramente el ceño. Sigo sin entender el mecanismo de fijación de objetivos de la mazmorra. Mi nivel de combate es solo de nivel 1, ¿cómo demonios me ha fijado tan rápido?
¿Podría ser que esa cosa evalúe en función del potencial destructivo en lugar del nivel? Tsuna no estaba seguro. No había manera de averiguar cómo funcionaba la lógica interna de la mazmorra. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es eso? A través de la visión del títere, Tsuna pudo ver a la facción oscura sumida en el caos. El grupo, antes sereno, ahora se dispersaba presa del pánico, gritando mientras el limpiador enfurecido los aniquilaba. Si lo solucionáis vosotros mismos, me ahorro el trabajo. Esta vez no tenía intención de involucrarse personalmente. Ser marcado por la facción oscura no estaba precisamente en sus planes. Su plan era sencillo: rescatar desde la distancia y mantenerse al margen. La marioneta se movió rápidamente a través de la dimensión alternativa, llegando al grupo de chicas gravemente heridas en cuestión de segundos. Sin dudarlo, Tsuna invocó al conejo espacial, envolviendo a los aventureros heridos en una barrera brillante antes de transportarlos a salvo a la dimensión alternativa. Solo una vez finalizado el rescate, finalmente les echó un buen vistazo. 23. Todas aventureras. Humanas y semihumanas por igual, pero ni un solo hombre. Su estado era terrible: heridas, quemaduras, amputaciones. Parece que se enfrentaron al limpiador cara a cara. No es de extrañar que estén en tan mal estado. ¿Dónde estoy? La chica pelirroja que iba delante parpadeó confundida, mirando el mundo en blanco y negro que la rodeaba. No tenía ni idea de dónde estaba, solo sabía que un desconocido se acercaba. Instintivamente, intentó ponerse en guardia, pero sin su brazo derecho, el gesto resultó más trágico que amenazante. Alice. Una chica de pelo negro que estaba detrás de ella le tiró de la manga. A ella también le faltaba un brazo. El cansancio se reflejaba en su pálido rostro. Gracias por salvarnos. Somos miembros de la familia Astraea. Les devolveremos su amabilidad cuando podamos. La familia Astraea. La familia de la diosa de la justicia, ¿eh? Eso hizo que Tsuna parpadeara con leve sorpresa. Así que, en efecto, era la facción oscura la causante de este caos en la mazmorra. Los extraños incidentes que había notado antes debían de ser la respuesta de la mazmorra al estrés provocado por el daño causado por esta gente. Ahora todo encajaba. En cuanto a su promesa de reembolso, le importaba un bledo. Anunciar el nombre de su familia probablemente era solo su manera de ganarse la confianza de los demás. Tsuna no tenía intención de complicarse más la vida, ni de involucrar a Loki en ese lío. Lo único que quería era terminar el rescate tranquilamente y seguir adelante. Aplaudir. El conejo sanador apareció junto a la marioneta, aplaudiendo una sola vez con sus diminutas manos. Una barrera translúcida se expandió hacia afuera, envolviendo a las chicas Astraea. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. La luz repentina los sobresaltó al principio, pero un segundo después, sintieron que el dolor de sus heridas se desvanecía. Sus cuerpos maltrechos comenzaron a sanar a una velocidad asombrosa. No les devolvió las extremidades perdidas, pero el dolor y la hemorragia cesaron. Para las chicas de Astraea, eso era más que suficiente. Tras enfrentarse a una catástrofe, sobrevivir fue un milagro. Llevémoslos de vuelta a la zona segura del piso 28, decidió Tsuna con 24. Calma. Y debo informar de esto a la señorita Loki. Había aprendido la lección anterior. Enviar de nuevo al títere al espacio abierto atraería inmediatamente la atención de la mazmorra, y el limpiador irrumpiría sin dudarlo. Mientras abandonaran el piso 30, estarían a salvo. Los limpiadores solo cazaban a los supervivientes que quedaban en su piso, aniquilando a todo aventurero antes de desaparecer. A quienes lograban escapar antes, los ignoraban. Y, sinceramente, el limpiador no tenía mucha paciencia. Para cuando terminara con la facción oscura, probablemente su temporizador ya se habría agotado. La marioneta se giró hacia la entrada del piso 30 y comenzó el viaje de regreso. Las chicas de Astraea, aún convalecientes, miraban a su alrededor con asombro mientras el paisaje cambiaba rápidamente. No caminaban, pero el espacio a su alrededor se movía. Era tan surrealista que simplemente optaron por permanecer sentadas en silencio y dejar que sucediera. Tsuna asintió levemente, confirmando que la marioneta estaba de regreso. Luego, dirigió su atención a otra parte. Es hora de contactar a la señorita Loki. Un televisor se materializó frente a él, y pronto la imagen de Loki apareció parpadeando en la pantalla. Oye, Tsuna. ¿Por qué me llamas tan tarde? Algo sucedió. Justo antes de quedarme dormida, oí la voz de una diosa en mi oído, pidiéndome que salvara a su hijo.
¿La súplica de una diosa? Loki se inclinó hacia ella, con expresión seria. Parece que sintió que sus hijos corrían peligro y envió una señal de auxilio a cualquiera que estuviera cerca. Una jugada arriesgada. Usar el poder divino dentro de la mazmorra de esa manera podría hacer que la enviaran de vuelta al cielo. Debió de estar desesperada. Hizo una pausa, observándolo a través de la pantalla. Una vez que confirmó que él no había ido a ningún lugar peligroso, se relajó. Entonces, ¿qué es lo que preguntas? ¿Si debemos ir a ayudar? No. Ya lo hice. PFFT. Loki casi se atragantó. Se abalanzó hacia la pantalla, con los ojos muy abiertos y la voz aguda. ¿Qué hiciste? Fuiste y hiciste algo tan peligroso. Por favor, no me trate como a su hijo sobreprotegido, señorita Loki. No soy Ice. Consideré la posibilidad de que la súplica fuera una trampa, así que solo envié una marioneta. Oh. 25. Un alivio inundó su rostro mientras se secaba una gota de sudor frío. Por un instante, había pensado que su precioso hijo se había suicidado. ¿Y bien? ¿A los hijos de quién salvaste al final? Sean quienes sean, le voy a cantar las 40 a esa diosa por hacerte correr ese riesgo. Zuna sonrió levemente. La familia Astraea. ¿Eh? ¿Astraea? 26. Capítulo 69. ¿Astraea? ¿En serio? No me lo esperaba. Loki arqueó las cejas con genuina sorpresa. Pero no tardó en darse cuenta de por qué la había pillado desprevenida en primer lugar. Un momento. ¿Los hijos de Astraea eran los que corrían peligro? Eso no puede ser. Tienen 9 personajes de nivel 4. ¿Cómo es posible que estén en peligro tan fácilmente? Sobrevivieron a lo peor de la gran disputa hace 3 años, cuando la mismísima Alfia los persiguió, y ahora los acorralan en la mazmorra. Su tono se ralentizó un poco, asimilando el peso de la inestabilidad actual de la mazmorra. ¿Qué ha pasado exactamente? Les tendió una emboscada a la facción oscura, respondió Tsuna con calma. Esos bastardos sabotearon tanto la entrada como la salida del piso 30 mientras el grupo de Astraea exploraba. Luego dañaron la zona en exceso para activar un limpiador de mazmorras y lo usaron para acabar con ellos. A Loki se le desencajó la mandíbula. ¿Tan elaborado? ¿De verdad tendieron una trampa usando la propia mecánica de la mazmorra? ¿Solo para acabar con los hijos de Astraea? Su mente se puso a trabajar a toda velocidad, atando cabos. En cuestión de segundos, ya se había formado una idea de lo que estaba sucediendo, y tal vez incluso de lo que había estado causando las recientes mutaciones de la mazmorra. Espera, no me digas que esos idiotas hicieron pruebas antes, ¿verdad? Tsuna asintió. Eso mismo pienso yo. Probablemente la facción oscura esté detrás de todo esto. Al dañar repetidamente los pisos de la mazmorra, una y otra vez, hasta que estos provocaban constantemente la activación de los sistemas de limpieza, la mazmorra se encontraba en un estado de estrés constante. Esto explica por qué nos topamos con ese Goliat de piel negra en el piso 17. Y con esa anfisbena de 3 cabezas en los pisos 25 y 27. Loki chasqueó la lengua. Esos malditos restos de Vilus no saben cuándo parar. Aún sin haber visto a esos monstruos en persona, la palabra estresado lo decía todo. Mutaciones causadas por la propia represalia de la mazmorra, versiones más fuertes y crueles de lo que deberían haber existido. Se suponía que habían aniquilado a la mayor parte de las fuerzas principales de la facción oscura hace 3 años, pero de alguna manera, estos remanentes seguían sembrando el caos bajo tierra. 27. ¿Y los hijos de Astraea? ¿Cómo están? Tsuna echó un vistazo a través de la visión de su marioneta. Las chicas de pelo rojo y negro. Ambas sin el brazo derecho. Un payuma ha perdido ambas piernas. 2 elfos. A una le falta el brazo izquierdo, a la otra la pierna derecha. Una amazona, un hombre lobo, un enano y 3 humanos. Todos gravemente heridos. Loki hizo una mueca de dolor. Maldita sea. Eso significa que más de la mitad de su fuerza está gravemente herida. 9 guerreros de nivel 4, 5 de ellos mutilados. Fue un colapso total. No creía que la facción oscura pudiera lograr algo tan devastador o usar la propia mazmorra para aplastar a la familia de Astraea. Durante un largo rato, Loki no dijo nada. Entonces, algo hizo clic en su mente. Un momento. ¿Acaso Mitsuna no es el que mejor regenera extremidades perdidas? Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa al surgirle una idea. Tsuna, tráeme primero a los hijos de Astraea. Iré a hablar un rato con ella. Su sonrisa se tornó abiertamente depredadora.
Astraea familia, parece que esta vez te tengo justo donde quería. Antes de que Tsuna pudiera responder, Loki salió disparado de la pantalla, e incluso a través del televisor, pudo oír su voz resonando por el pasillo. Line. Ve a buscar a Astraea. Dile que es por sus hijos, un asunto urgente. ¿Eh? Lady Loki, es tan tarde y aún así, por supuesto que sí. Es importante. Ah, y ya que estás, despierta a Aina en el gremio. También la necesitaré. Tsuna negó con la cabeza con un suave suspiro. A pesar de toda la inteligencia y astucia de Loki, aún conservaba un toque de impulsividad temeraria que la hacía. Bueno, Loki. Apagó el televisor y regresó de la dimensión alternativa a su propia habitación. Ahora solo queda que la marioneta los traiga de vuelta sanos y salvos. En cuanto a Finn y los demás. Esperaré a que la señorita Loki informe antes de incluirlos. La casa del reposo estelar. El hogar de la familia Astraea. A diferencia de la mayoría de las familias, que crecieron en número, la de Astraea se construyó sobre un estricto elitismo. No eran muchas, pero cada miembro compartía el mismo credo inquebrantable que su diosa la justicia. Gracias a ese credo, habían sido durante mucho tiempo los defensores del pueblo llano de Horario. Siempre que ocurría una injusticia en la ciudad, la gente acudía a la familia Astraea, y siempre acudían. Siempre llegaba la justicia. 28. Pero defender la justicia inevitablemente atrajo el odio de aquellos que prosperaban en la oscuridad. Esta noche, la casa del reposo estelar estaba inusualmente tranquila. Con la mayoría de sus hijos en la mazmorra, solo quedaba la diosa Astrea. Astraea permanecía en silencio en el patio oscuro, su expresión pálida bajo la tenue luz de las lámparas de piedra mágicas. Mis hijos. Sus labios temblaron mientras el terror le invadía el pecho. 3 días. Ya habían pasado 3 días desde que debieron haber regresado. Solo eso bastaba para llenar de desesperación a cualquier dios. Los dioses eran mucho más sensibles al peligro que los mortales. Astrea sentía como algo terrible se cernía sobre ella. Desesperada, incluso liberó fragmentos de su divinidad, lanzando una súplica de ayuda, a sabiendas de que corría el riesgo de ser enviada de vuelta al cielo. Rezó para que alguien, cualquiera, escuchara su voz. La familia Loki había descendido a la mazmorra 2 días antes. Quizás. Solo quizás, alguno de sus hijos la oiría. Pero ella no tenía forma de saber si su oración había llegado a alguien. Dim dong. El sonido de una campana resonó en la tranquila finca. Las mágicas lámparas de piedra junto a la entrada se encendieron. Sobresaltada, Astrea giró la cabeza, y su memoria divina recordó al instante quién era el visitante. El niño de la familia de Loki. Su corazón dio un vuelco mientras se apresuraba hacia la entrada. La línea se enderezó en el momento en que la diosa apareció y habló con respeto. Disculpe por interrumpir su descanso, Lady Astraea. Lady Loki la ha invitado a su casa. Dice que se trata de sus hijos. La tristeza que nublaba el rostro de Astraea se desvaneció al instante. No eran malas noticias. Eran lo mejor que podía haber esperado oír. 29. Capítulo 70. Ouranos, he venido a ajustar cuentas. Abre. Abre la maldita puerta. Loki golpeó furiosamente las enormes puertas del gremio, y sus puños resonaron en la calle vacía hasta que todo el edificio cobró vida por la conmoción. Siempre había alguien de guardia nocturna en el gremio. Lady Loki. ¿Estás aquí a estas horas? ¿Necesitas algo? La empleada de esta noche era una elfa. Pobrecita. Ve a buscar a Roiman. Ahora. Me reúno con Ouranos esta noche. Si no aparece, yo mismo destruiré este lugar. El rostro de Loki era una máscara de hielo, su tono no admitía réplica. Detrás de ella, Aki ya se preparaba para irrumpir por la fuerza si fuera necesario. El rostro del elfo palideció. Inmediatamente inclinó la cabeza y tartamudeó: por favor, cálmese, Lady Loki. Enseguida llamaré al maestro del gremio. Dio media vuelta y entró corriendo. En cuanto su espalda desapareció, la expresión gélida de Loki se transformó en su habitual sonrisa pícara. Miró a Aki con diversión. ¿Ves? A veces hay que perder un poco la compostura para que la gente te escuche. Si no, pensarán que eres fácil de manipular. Aki en realidad estaba de acuerdo con eso. En su mayor parte. Pero aún así no pudo evitar susurrar con cautela a Lady Loki: ¿no es posible que no estuvieras fingiendo? Quiero decir, creo que el personal podía sentir que realmente tenías la intención de entrar. ¿Cómo puede ser eso? Solo estaba bromeando. No parecías estar bromeando en absoluto, Lady Loki.
Por supuesto, Aki solo se atrevió a pensarlo en silencio. Decirlo en voz alta habría sido un suicidio. La supuesta eficiencia del gremio se puso a prueba esa noche. Apenas 5 minutos después, Roiman apareció en el salón principal, como si hubiera corrido todo el camino. Loki lo recibió con una mirada gélida. Su cuerpo se tensó al instante y tuvo que mentalizarse en silencio antes de dar un paso al frente. Señora Loki, ¿desea reunirse con el señor Urano? ¿A esta hora? Loki no dijo nada. Ella se limitó a mirarlo, fría, silenciosa, con una mirada tan penetrante que podría helar el aire. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero no había nada cálido en ella. Era una sonrisa gélida. Roiman, creo que ya he sido claro. Me reuniré con Uranos esta noche. Si no lo hago, desmantelaré este gremio ladrillo a ladrillo. 30. Otra vez con ese genio. Gritó Roiman presa del pánico. No tenía ni idea de quién la había enfadado esta vez, pero quienquiera que fuese, más le valía empezar a rezar. Justo cuando abrió la boca para intentar aplacarla, una voz le susurró directamente a la mente, la del supervisor divino del gremio. Roiman exhaló temblorosamente y se hizo a un lado. Lady Loki, Lord Urano le ha concedido la entrada. Por favor. Cálmese por ahora. Jeje. Loki soltó una risita breve y divertida. Te lo dije a veces, cambiar las tornas hace que las cosas se hagan más rápido. Ser demasiado amable nunca ha llevado a ninguna parte. Una vez que ella se hubo marchado, Roiman prácticamente se desplomó en el suelo, empapado en sudor. La dignidad que se suponía que debía tener un maestro de gremio. La había perdido esa noche. Secándose la frente, juró en silencio no volver a desafiar a una diosa. Aki no se sorprendió en lo más mínimo. Lo había visto venir desde lejos. En las profundidades del gremio, en el santuario subterráneo iluminado por pálidas piedras mágicas, Loki avanzó con las manos en los bolsillos. El eco de sus botas resonó contra la piedra hasta que se detuvo ante el altar donde Urano meditaba en silencio. Disculpa la intromisión, oh Uranos. Su tono era ahora tranquilo, sereno pero ecuánime. Creo que ya sabes por qué estoy aquí, ¿verdad? La anomalía de la mazmorra, respondió Uranos con voz serena. HMPH. Así que sí lo sabes. Y sabiendo eso, aún así obligaste a mis hijos a una expedición obligatoria. ¿Qué pasa? ¿Acaso me confundiste con uno de esos dioses fáciles como Zeus o Hera? La compostura de Loki se resquebrajó. Su coleta se soltó de golpe, y su cabello carmesí ondeó salvajemente mientras su aura divina se intensificaba. El aire se distorsionó a su alrededor, una presión tan feroz que incluso otro dios sentiría un escalofrío recorrerle la espalda. Urano no se inmutó. Simplemente suspiró. ¿Qué quieres, Loki? Aléjate de mis hijos. Sabes perfectamente de quién estoy hablando. No se molestó en andarse con sutilezas. Puede que la mayoría de los dioses no lo entendieran, pero el dios del cielo sin duda sí. La había estado observando. Estaba segura. Me da igual a qué juegos estéis jugando tú, Zeus o Hera. Pero si cruzas mi 31 línea. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente, reduciré a cenizas vuestro preciado futuro. No me tientes, viejo. Lo haré. Uranos permaneció inexpresivo, aunque su tono se suavizó ligeramente. Loki, no soy tu enemigo. Lo sé. Si lo supieras, no estaría aquí hablando contigo en vez de poner este lugar patas arriba. La expedición obligatoria se había ordenado hacía medio año, cuando la mazmorra aún funcionaba con normalidad. Incluso para Uranos, prever las anomalías actuales con tanta antelación habría sido imposible. Esa era la única razón por la que Loki no había aniquilado a todo el gremio esa noche. Si de verdad creía que él lo había planeado. Horario ya habría perdido a un dios del cielo. ¿Sabías de los cambios en la mazmorra? Insistió. Eso significa que también tienes ojos ahí abajo, ¿eh? La investigación de Ganesa, respondió Urano simplemente. Es a bocazas. Loki apretó los dientes. Ni siquiera podía enfadarse por el razonamiento. Ganesa y Astraea eran los encargados de mantener la paz en Horario. Que Ganesa investigara tenía todo el sentido del mundo. Bien. No voy a indagar más. Pero el sindicato se hace cargo de los gastos de esta vez. Ustedes metieron a mis hijos en ese lío. Más les vale compensarlo. Ella le apuntó con el dedo. Y ya que estamos, eliminen esa orden de expedición obligatoria de los expedientes de mis hijos. Además, quiten también la nota que dice que no necesitan garantías de seguridad para explorar los pisos inferiores.
No quiero que el gremio la use como excusa más adelante. Urano guardó silencio un instante, luego asintió. Esas son demandas razonables. TCH. Al menos eres rápido en hacerlo. La expresión de Loki finalmente se relajó. La energía carmesí se desvaneció y su cabello volvió a caer sobre sus hombros. Envíame la compensación a mi casa mañana. Y así quedamos a mano. Dicho esto, se dio la vuelta y abandonó el santuario sin decir una palabra más. Después de lo ocurrido esta noche, Urano se lo pensaría 2 veces antes de volver a poner un dedo encima a sus hijos. 32. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.